Todo bien. ¿Tú? ¿Qué tal todo? Bacán. Bien, todo bien. Qué bueno, me alegro. Bueno, Javier, la verdad, te agradezco mucho tu tiempo, que me des la oportunidad Bueno, de poder entrevistarte. Para mí es, como te dije en el mensaje, es un honor, un privilegio, así que muy contento de que podamos hacer la entrevista. no, nada, no te preocupes de nada. Bueno, te cuento, la entrevista más o menos, te lo dije, el mensaje es cómo se cubre el deporte de alto rendimiento en los medios nacionales. Creo que no hay nada mejor que me lo puedas decir tú, que eres editor de un canal tan importante, ¿no? Eh, O sea, lo primero, o sea, yo primero, antes que todo, quería como aclararte que, obviamente, igual que como sale, aparece en el mensaje a diario en la televisión, digamos, todas estas son opiniones más bien personales, no es una por visión supuesto. corporativa. De hecho, no podría darte esa entrevista si fuese tomado con una visión del canal. Claro. Eh, Eh, es complejo el tema que estamos abordando, porque pareciera no serlo, pero a los medios nos resulta complejo. Claro. Principalmente a mí me parece difícil, siendo yo un súper aficionado del deporte en general, del alto rendimiento incluido, eh, pero me parece complejo porque conjuga muchas cosas que las personas no tienen muy claro que así es. Por ejemplo, el uso de derechos, de imágenes. eh, no siempre se cuentan con todos los derechos como para poder hacer una transición como la que uno quisiera. Y lo otro también que nos parece complicado, por ejemplo, yo hoy día soy el editor del noticiero AM del fin de semana, del noticiero que conduce el Rafael Cavada, para que te haga una idea. Y nosotros empezamos llevando deporte y hoy día ya no lo tenemos como considerado todos los fines de semana, tanto de alto rendimiento como el deporte más masivo, digamos. Claro. Por una cuestión de que a esa hora hay transmisiones televisivas deportivas. Por lo mismo, la gente que nos sintoniza a nosotros no suele ser la gente que sintoniza el deporte masivo ni de alto rendimiento, porque la gente que le interesa ese tipo de informaciones está viendo los canales deportivos donde se está transmitiendo a esa hora el evento deportivo en específico. Entonces, para nosotros es como complejo, porque por un lado concluyen dos cosas, que concluyen las dificultades por los derechos de transmisión que muchos de estos eventos tienen, y también se junta todo con las dificultades de una audiencia que el fin de semana quiere ver el evento deportivo en sí. Por ejemplo, estoy hablando de mi caso, y no tanto que le hagan un análisis, porque a esa hora están ocurriendo los hechos deportivos. Por lo mismo Claro. se aborda como eh, con dificultad en mi caso. Ahora, en términos de interés mediático y interés de audiencia, siempre para nosotros es interesante. De hecho, te hablo de otros canales como que en general su encendido el fin de semana no es tan alto, y cuando transmiten el deporte de alto rendimiento, como por ejemplo los Juegos Panamericanos, los Juegos del Sur, su audiencia se dispara. Eso te habla y te refleja que hay un interés grande, y por lo mismo los medios también intentan darle cobertura a estos eventos, pero como te decía antes, se mezcla todo con dos hechos, que el tema de los derechos de imagen, sin tener acceso a las imágenes, sin tener derecho a esas imágenes, yo no puedo hacer una transmisión. Y también el que muchos de estos eventos se concretan, en mi caso estoy hablando, se concretan el fin de semana, que cuando nosotros estamos al aire. Entonces, llevarlos es difícil porque la gente prefiere ver los canales donde se está transmitiendo ese evento deportivo. Claro. Claro. Bueno, yo quiero empezar con tus inicios en el periodismo. Tú empezaste, si no tengo mala información, empezaste en el deporte, precisamente en el fútbol. ¿Cómo fueron esos inicios de, bueno, quiero ser periodista y bueno, quiero dedicarme un poco al deporte? ¿Cómo fue todo eso? Fue todo medio fortuito porque sí, a mí siempre me gustó el periodismo deportivo. Pero también pasó que yo no llegué a eso, llegué a hacer la práctica al departamento de prensa de Televisión, que es donde estoy ahora, hace ya casi unos 13, 14 años, no sé. El tema es que ahí se generaba un sistema de turnos de rotación, todos los practicantes pasábamos por todas las áreas, pero la verdad es que al que mejor le iba reporteando el deporte, porque al que más le gustaba era a mí, así que el editor de ese momento me ofreció si quería quedarme el resto de la práctica con ellos y no rotar más.
Yo en ese momento lo tomé porque me gustaba, me sentía muy útil, el departamento de, o sea, el equipo de deporte era muy pequeño, entonces yo como practicante de repente hacía 2 notas diarias, versus mis compañeros de práctica que hacían, ya avanzada la práctica, recién hacían una. Al principio no hacían notas. Entonces, para mí fue una oportunidad y para mí también era como un sueño que yo veía de mi adolescencia, estar en el periodismo, que era lo que me gustaba, haciendo deporte. Entonces comenzó así y claro, el deporte, o sea, fui a algunos encuentros de tenis, por ejemplo, básquetbol me parece, pero en su mayoría era el fútbol. Claro. Y me tocó reportear, por ejemplo, el recordado equipo de Colo-Colo de Claudio Borghi, que es un equipo estelar y que todavía la hinchada colocolina lo recuerda inmensamente. Así llegué a esa instancia. Bueno, y luego pasaste a ser ya quizás un periodista, yo te vi en noticiero. También quiero saber cómo fue esa transición, porque vamos a ir por partes, hasta llegar hasta tu puesto de hoy. ¿Cómo fue eso de ser periodista deportivo a pasar a ser periodista de noticiero, ¿no? Que quizás conlleva una responsabilidad un poco más grande. Sí, yo creo que fue como lo más llamativo para mí, porque cuando yo terminé la práctica se acabó y yo dije, bueno, eh, aquí lo que más espera uno cuando hace la práctica es que cuando termine la práctica te llamen para poder empezar a ir viniendo los fines de semana y eso. Pero en deporte el equipo, como te decía, era muy pequeño, entonces no había un cupo de ese tipo. Y pasado un mes, creo que fue, me llamaron, pero del área de prensa crónica, que le llamamos, que es como la nota diaria, contingencia política, policial, ciudadana, etcétera. Y me llamaron de ahí, me llamaron porque consideran que tenía buena locución cuando yo hablaba en las notas y necesitaban gente, así que me llamaron y ahí pasé. Estuve como 7 meses en el equipo, no, como 5 meses en el equipo de fin de semana, que es como que uno viene sábado, domingo y un día más, ahí uno empieza. Luego se abrió un cupo para hacer el movilero de las notas policiales en el turno de la tarde-noche para el noticiero que se llama Última Mirada. Empecé ahí, estuve como 3 años y medio, hice muchos móviles, vi cosas muy terribles, eh, muchos robos, muchas cosas muy terribles y ya después se abrió un cupo para estar en el horario del noticiero central, que a las 9 de la mañana hasta las 7 próximamente. Y ya después hicieron una prueba de cámara para lecturas de noticias de un noticiero que va a la medianoche, el fin de semana, un noticiero que eh, en su momento nadie quería hacer. Entonces hicieron una prueba entre muchachos que éramos jóvenes y dentro de las personas que quedaron, que ellos eh, consideraron acá que me salía bien, así que me probaron después en otro horario, en el mediodía, y hasta que llegué al noticiero central, que para mí era como impensado. O sea, eso sí que era un sueño y aprendí harto, pero hoy día, bueno, ya me retiré de eso porque ahora estoy en un bando más a cargo de un noticiero, de editor, una especie de jefatura, entonces ya estoy haciendo todos los contenidos detrás de pantalla, pero no tengo una visión, o sea, lo recuerdo con mucho cariño esa etapa de lectura, pero siento que no es la labor de más alta exigencia, a pesar de lo que uno ve de afuera. Mirá, eh, Hay una mucho más alta exigencia en la calle y también mirá vos. detrás de pantalla siendo como editor de un noticiero. Entonces, siento que yo podría, si hubiese seguido un par de años más, no sé qué más habría aprendido. Claro. Eso. Y ahora quiero hablar de tu parte de editor, ¿no? Sí, Que claro. eh, a mí la verdad no, me atrae mucho tu personaje porque, claro, pasaste por todos lados. Pasaste de la calle al noticiero y el noticiero editor, estar detrás de cámara. ¿Cómo fue también eso de estar atrás, de quizás dar órdenes, de ser jefe, como vos decís? Mm. Sí, pues, fue como tú dices, después de hacer un poco, de vuelta atrás decir que hice todo, pero pasé por muchas áreas, digamos. Todo lo que te mencioné y también fui el periodista acreditado del canal en Moneda, hice giras presidenciales, después, bueno, hice política y terminé siendo periodista de economía, hice la nota de economía, que al final de cuentas fue el área periodística como de reporteo que a mí más me gustó.
Me tocó un periodo, además, muy contingente con el tema de la pandemia, los retiros de la AFP, de los claro, retiros de los 10%, los bonos, y me tocó mucha efervescencia político-social y económica. totalmente. Fue muy entretenida esa área y la recuerdo con mucho cariño. Para mí fue el área que más me gustó. Y como, bueno, ya habiendo hecho muchas cosas, yo ya decía, no sé qué más me retiene acá, llevo tanto tiempo. Justo se abrió yo hacía turnos ya de subeditor el fin de semana, pero un turno de la tarde, a como revisar notas. Eh, y me ofrecieron hacerme cargo de este noticiero, que era como algo nuevo. Y lo acepté más que todo porque también me entregaba mucho tiempo libre. Yo vengo viernes, los sábados y los domingos. Y los sábados y los domingos solamente de 9 a 14 horas y me voy. Eh, yo quería estudiar algo más, perfeccionarme más. Y al final no fue así porque fui papá por segunda vez, así que, pero lo agradezco enormemente hoy día porque tengo el tiempo que no tenía antes. Eh, Claro, y bueno, y en lo profesional ha sido un tremendo aprendizaje. Yo sentía que sabía muchas cosas, que hoy día me doy cuenta que uno las tiene que poner en una balanza y compensar. No tiene que eh, decidir no solamente contenido, que es lo que uno ve de antes, sino que también ve, como tú decías, recursos humanos, recursos económicos del mm, despliegue. Entonces, ha sido puro aprender. No nos ha ido mal, nos ha ido bien. Y yo he aprendido un montón a veces me equivoco, obviamente, pero a leer lo que la gente cree que puede ser atractivo. claro, Y hay muchas veces que le apunto con un tema que muchas veces no lo hacen ni siquiera en la semana aquí como un tema a desarrollar. Y me va súper bien. Y me gusta cuando el editor que está de fin de semana, que lee las notas de la noche, ve esto y lo transforma en una nota, captura esto y sabe y entiende que a la audiencia le gustó. Me siento como sintonizado. Muchas veces me equivoco mal y no la apunto, claro, pero ha sido un aprendizaje ir leyendo a las audiencias. Además que, por ejemplo, te doy un dato que me dieron, que yo siempre lo menciono cuando yo inicié este programa. Bueno, televisión había hecho como un estudio de audiencia. Y este espacio noticioso que es el sábado y domingo de 9 a 13 horas es una audiencia muy distinta. La audiencia de fin de semana no es la audiencia de la semana. Y eso es una de las cosas que yo he ido aprendiendo. Por ejemplo, se determinó en ese momento cuando yo empecé que casi el 70% de quienes ven noticias el fin de semana en televisión no han visto las noticias en la semana en televisión. Entonces es una audiencia súper nueva y que uno de a poco va aprendiendo a conquistar. claro. Me estabas hablando un poco de las audiencias. ¿Tu trabajo como editor te dio cuenta lo grande que es a toda la gente que le hablas? A eso, ahí Sí, te realmente cuenta en qué posición estabas y, bueno, tu labor como de periodista, primeramente, y segundo como editor, ¿no? sí, sí, sí. Si uno de repente pierde, por ejemplo, los móviles, uno cuando hace despacho en vivo, uno pierde como, ya después de mucho tiempo, pierde como el nervio que le da el que tanta gente te esté viendo. Eh, pero cuando se pone aquí como editor, se da cuenta de nuevo, porque Claro, muchas veces uno a donde vaya, le dice, no, me encanta ese programa, yo le digo un programa que cuando se o lo veo siempre, o también yo hago un ejercicio que es un poco perverso en el sentido de lo que uno logra leer, incluso a veces en las redes sociales, pero yo hago el ejercicio de buscar el nombre del programa en las redes sociales y veo una enormidad de gente que lo ve, o sea, o veo también las menciones que le llegan a Rafael Cabaque, el conductor nuestro, y es enorme, entonces uno de repente pierde como ese nervio y la conciencia de cuánta gente hay detrás viéndonos, pero claro, es enorme, enorme. Por eso muchas veces ha hecho que los medios de comunicación masivos y tradicionales como la televisión están en jaque cada día más y que la industria se encamina a perderse o una quiebra rotunda. Yo creo que claramente bajamos el volumen y el universo de audiencia, digamos, pero en ningún caso se llega a vivir una crisis. Por lo menos en lo que yo veo acá, nada, hay mucha gente que
cuando pasan cosas en nuestro país, como el temporal reciente, por ejemplo, la gente prende la radio, prende la televisión. Además de informar, se informa en paralelo a través de las redes sociales, que me parece Claro. legítimo. Javier, bueno, quiero hacerte una pregunta de opinión. ¿Qué opinas tú sobre cómo se cubre el deporte de alto rendimiento y el Mm. polideportivo en general en los medios nacionales en Chile? No en Chilevisión, sino en general. ¿Cómo crees, qué visión tenés de eso? Sí, no, yo creo que es imposible no asumir también la crítica que se nos hace en términos masivos, a asumirla individualmente porque es real. A los canales de televisión y a los medios en general, pero sobre todo los canales de televisión, yo la radio lo hace. Los canales de televisión carecen de contenidos de difusión de deporte de alto rendimiento. Hoy el deporte se concentra en los deportes masivos que generan la mayor audiencia, como el fútbol, incluso ocasionalmente el tenis. Eh, Hay que hacer esa autocrítica porque es real, no se dan los contenidos que requiere la audiencia para estar informada de cómo está el deporte de alto rendimiento en nuestro país y en el mundo en general. Esa autocrítica hay que hacerla porque es real. Ahora, esa autocrítica tiene un trasfondo. El trasfondo es que lo que te decía yo, el fútbol es el deporte rey, el deporte de la mayor masa, que mueve la mayor masa y genera la mayor audiencia. Y aunque no lo queramos ver, aunque no nos guste, porque yo te insisto, yo soy fanático del deporte en general, del alto rendimiento, eh, no nos gusta es todo un negocio, una industria. Así se le llama, porque eso es. Eh, y poner al aire un contenido extenso versus otro canal que va a poner a esa hora un reportaje policial, es si uno tiene como asumido lo que va a pasar con la audiencia, que va a haber un número muy inferior al resto, bienvenido, Claro. pero a veces en la industria es difícil hacer estrategias para perder. Es como pedirle a una clínica privada que atienda a los pacientes gratis. Claro. La de la clínica te va a decir, yo soy una empresa, soy un negocio. Es difícil. Entonces, mi visión es que nos falta, no, es real, a los medios les falta darle difusión a esos contenidos porque la gente, por mucho que sea menos público, la competencia lo necesita y lo requiere. Esa autocrítica hay que hacerla y hay que asumirla. Pero ese escenario también tiene que ver con un innegable interés mayoritario de la audiencia por otro tipo de contenido y por otro tipo de deporte. ¿Y cómo se trabaja eso, no? Bueno, la audiencia quiere esto, pero yo creo que siempre hay una parte donde se discrimina y decir, bueno, no le podemos dar todo a la audiencia, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso y cómo se hace el equilibrio, el balance? Eso es lo más difícil, porque Ujú. como lo conversábamos, Manuel, hay que llegar a ese equilibrio y llegar a eso es muy difícil. A modo de televisión, nada. Por ejemplo, cuando hay eventos de gran envergadura de deporte de alto rendimiento, por ejemplo, el canal invirtió en transmitir, tener los derechos de transmisión, por ejemplo, de los Juegos Panamericanos. Eh, Porque se sabe que en ese tipo de eventos, como te decía yo antes, la audiencia sí se Ujú. conquista una audiencia. Además que van a ser en Chile, va a haber mucho movimiento de gente, turismo, va a haber un interés mayor al habitual versus unos juegos panamericanos normales, digamos. Me refiero a normales que son en otros países. Por En supuesto. este caso somos un país C, así que, bueno, en este caso se decidió invertir porque quiere darse cobertura y porque también se ve un interés mayor. Y, más allá de los Juegos Panamericanos, hay otras veces que lo que se ha hecho, por ejemplo, es para los Juegos Sur, entiendo que fue hace poco, que si no me equivoco, hace 1 o 2 años, yo creo, no me acuerdo. Pero los últimos Juegos fueron creo que los Sur, eh, y ahí se contrató un periodista deportivo en específico y se contrató también a un analista deportivo específico y se transmitían esos juegos en vivo, incluso competencias de natación, se veía la competencia, se analizaban y funcionaba. Yo creo que lo que es el equilibrio no se consigue, Mm. no hay un Ya. equilibrio porque al final la balanza igual queda descompensada, pero lo que se hace es tratar de equilibrarla
lo más que se pueda para hacer también que la industria siga siendo rentable. Y lo que se hace es transmitir, por ejemplo, los grandes eventos deportivos de alto rendimiento cuando los hay, como los Juegos Panamericanos, los del Surpacífico. Claro. Eh, Antes de meterme de lleno en las audiencias, te quiero hacer una pregunta bajo tu opinión de que si tú crees que en Chile hay una cultura deportiva. Eh, yo creo que hay, no, yo creo No. que no, yo creo que no hay una cultura así masiva, porque si hablamos de cultura deportiva, yo entiendo el concepto como que en nuestro país haya Sí, es un un... entendimiento masivo, Claro, ¿no? Que todos entendamos como país lo que significa el deporte, lo apreciemos, lo valoremos, el deporte, claro, especialmente el de alto rendimiento. Yo creo que eso hoy día no hay. Y no hay, y la mayor muestra de que no existe eso es que también las políticas públicas no están encaminadas hacia eso. Los deportistas de alto rendimiento tienen que estar buscando recursos por otras vías y los de otros deportes nuevos tampoco lo hay. O sea, ahora estábamos viendo y se estaba haciendo un despacho en el matinal de televisión también de un deportista que quiere ir a creo que era un mundial de freestyle de dominio de balón y estaba reuniendo dinero a través de las redes sociales. Y le hicieron un despacho y juntaron un montón de plata. No, no existe esa cultura. Existe quienes intentan formarla, sí, y aplauso para ellos, pero una labor muy larga y que tiene que ver con una cuestión, como dice la palabra, cultural, de educacional, que tiene que nacer desde el colegio. No, no es algo que tenga que nacer claro. desde los medios, creo yo. No es algo que nazca de los medios, nace desde la formación de cuando somos de este porte pequeño. Mm. No hay una cultura. ¿Tú crees que el deporte y los medios de comunicación están vinculados? ¿Vienen de la mano? Sí, deberían estarlo. No sé si lo están todo el tiempo, pero deberían estarlo, por lo mismo que te decía yo, porque también hay que asumir esa autocrítica de que nosotros no le damos difusión al deporte en general, le damos difusión al fútbol. Eh, y como futbolero lo tengo que reconocer. Yo creo que deberíamos estar más de la mano y yo creo que estamos de la mano, pero deberíamos estar mucho más. Mucho más, pero es una cuestión muy macro, no depende solamente de los medios ni tampoco del deporte, depende también de las políticas estatales, como te decía yo, de generar una cultura deportiva en nuestro país desde que somos niños. Claro. Pues, Bueno, eso es una de las respuestas que siempre me dan, ¿no? Que todo parte desde los niños, ¿no? Entonces, si no hay una educación de casa, es muy difícil que en el futuro se pueda y llevar esto, y esto escapa al deportivos. deporte, Manuel, porque muchas veces también se hace esta misma discusión respecto al contenido cultural, el También, arte. Eh, y, y también pasa lo mismo, o sea, uno lo tiene que reconocer. O sea, bueno, aquí es lo mismo. Se hace un bloque de espectáculos, que es parte de la cultura, pero no es la cultura en general. Es como cuando decimos bloque deportivo y son noticias de fútbol. Eh, claro, pero también, pero es que insisto en que es una cuestión cultural que tiene que ver con la educación, con que desde niños se nos genere ese interés, porque yo me acuerdo perfectamente cuando murió Gonzalo Rojas acá en Chile, que un tremendo artista. eh, Cuando murió se dio un documental en la noche, TVN lo dio, de Gonzalo Rojas, su historia, su vida, marcó por puntos. No rentable. Y, claro, y ahí te demuestra que esto no nace de los medios. La solución no nace, el problema está en los medios, probablemente, pero la solución no está en los medios. La solución es mucho más allá que eso. pero ¿crees que igual puede tener un rol importante en eso? ¿Qué cosa? ¿Los medios? Medios, Sí, es que es una solución. La solución, o sea, no es como, no, nosotros damos esto claro. y lo otro no lo damos porque la gente no lo ve, así que nada que hacer, arréglenlo ustedes, no. Los medios también tienen que ser parte de la solución. Eh, Aunque sea un trabajo mucho más largo y aunque haya pérdidas de audiencia, hay que hacer ese trabajo. Eh, en Claro, otros países hay canales estatales que están financiados, porque aquí en otro país, el canal estatal no está financiado, es autofinanciado.
Entonces hay otros países donde los canales estatales están financiados por el Estado y por lo mismo pueden transmitir contenidos que es olvidándose un poco de la competencia y de los números y de hacer caja. Quizás esa es una solución a futuro. Bueno, Javier, yo te iba a preguntar, porque te escucho que la verdad te gusta mucho el deporte, te iba a preguntar cómo ha sido eso de lo que vos decís, ¿no? De solamente darle lugar al fútbol y no a otro, sabiendo que a ti te gustan el polideportivo, te gusta el tenis, te gusta todo eso. Entonces, ¿cómo es esa decisión de decir, bueno, sí, lamentablemente lo voy a tener que sacar de acá porque la gente no le interesa o no lo quiere ver? Mm. Tenemos que poner a el fútbol. ¿Cómo Frustrante, tomas eso? frustrante, es frustración, muchas veces es frustrante. Hasta hace un par de fines de semana, igual llevamos un bloque deportivo, hicimos algo, no me acuerdo por qué era, parece que había un partido como un clásico, y al mismo tiempo estaba jugando Nicolás Yarri, un partido importante que lo ganó, de hecho, y nosotros no podíamos emitir eso porque todavía no teníamos el compacto que lo envía ESPN, que tiene que ir con una franja inicial que diga ESPN, o sea, Star Plus. Em, entonces eso la gente quizás nos dice, yo también lo decía cuando yo era adolescente, ¿por qué no me dan este contenido? ¿Por qué no, por qué todo repetido? Por eso, porque no es tan fácil, no requiere requiere mucha gestión de recursos, de tener los derechos. Entonces resulta frustrante. Muchas veces no puedes llevar el deporte o no puedes llevar otro tipo de deporte. A mí me encantaría tener, no sé, de invitar al estudio en algún momento a, a, a Tomás González, que tiene una experiencia gigante, a, a Valentina Toro, que es karateca, que se ha cansado de ser campeona, eh, a muchísimos deportistas, al mismo Tomás Yarri, me encantaría darle una mayor difusión si es que se pudiera, pero es frustrante también a veces tener que hacer un contenido que no deje de lado lo, lo rentable en términos de audiencia. Claro, claro. Te quiero hacer una pregunta sobre las audiencias, sobre todo ligado al deporte, sobre, es lo que crees vos, ¿no? Una opinión. ¿Tú crees que las audiencias, las personas tienen menos predisposición a conocer otros deportes o simplemente no lo conocen y bueno, lo dejan de lado? ¿Tú crees que si, por ejemplo, hubieran más bloques deportivos donde pasen, no sé, Garrocha y la Garrocha se ve y es un sector solo para Garrocha, ¿la gente le interesaría y estaría dispuesta a aprender de la Garrocha o ya como no lo conoce prefiere dejarlo de lado? Yo creo que efectivamente puede haber gente que si uno le muestra, se puede interesar. Pero no sé si eso, pero yo creo que no tenemos que creer, o estaríamos equivocados si creemos que sería un volumen muy grande que puede hacer cambiar las cosas por sí solo, cambiar las cosas me refiero a generar Sí, sí, que los medios demos mayor opción a su deporte. Yo creo que puede haber gente que se va a interesar, pero no va a ser el número que nosotros desearíamos, nos gustaría. Y claro. para la muestra es que yo creo que el bloque deportivo de noticias estoy hablando, y en general el canal que más difusión le da a estos contenidos de alto rendimiento es TVN, Mm. por lejos, o sea, transmiten desde la maratón hasta el Ironman, creo que lo han transmitido. eh, Y aún así, y el noticiero también hace como, le da un espacio al alto rendimiento, pero aún así es un noticiero que no tiene hoy una audiencia Claro, muy sí. mayoritaria, para nada. Eh, pero yo creo que es sano, es bueno plantearnos, y ahora que lo converso contigo también, eh, renuevo esa convicción, se me potencia también, que hay que darle mayor espacio a sus contenidos. Es una parte de nuestra misión, yo creo que como medios. Bueno, te quiero hacer una pregunta mucho más deportiva de lo que pensás, ¿no? ¿Qué esperas de estos Juegos Panamericanos? No solamente a nivel competitivo, sino a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del turismo, de la cobertura, la cantidad de medios, los deportistas que vienen de otros lados, la cantidad de gente que va a ver, los estadios, las instalaciones. ¿Qué esperás? ¿Qué ves?
Veo lo que ven muchas personas a diario en la calle que se informan sobre cómo va el proceso. Veo que hay un trabajo de infraestructura que está muy, muy atrasado y que puede complicar mucho, puede poner en jaque lo beneficioso que puede hacer un evento de este tipo. Mm, Valoro que se está haciendo en Santiago y espero que esa infraestructura le quede a futuro a muchos deportistas. Es parte también de que se genere la cultura deportiva, que los deportistas tengan el espacio para poder seguir practicando y motivando a otras generaciones para que se involucren. Pero en este caso, veo con un poquito de susto lo que va a pasar. En términos de la infraestructura, creo que eso es clave, o sabes, es clave. Hay una inversión gigantesca y está muy atrasada. Eh, Veo con complicaciones también que, por ejemplo, el bowling se tenga que desarrollar en un centro comercial porque no hay la infraestructura adecuada y no se invirtió en eso. Paso a diario por el Estadio Nacional porque me queda en camino a la casa y veo que se está montando, se está trabajando, o sea, no hay duda, pero quizás se atrasó Claro. mucho el proceso. Y eso creo que puede, si es que, ojalá me equivoque, pero si es que se llega a un punto de demasiado atraso a la hora de iniciar los juegos, puede golpear también el interés de la audiencia. Ojalá que no, y ojalá que no estemos hablando, no estemos haciendo notas en el momento de eh, el las precarias condiciones en que se desarrolló los Juegos Panamericanos. Espero que no. Yo creo que hay mucho interés en algunas personas porque comience el juego y ese interés se va a disparar después cuando ya comiencen. La gente le interesa mucho estos deportes, sobre todo cuando hay eventos grandes y cuando, más todavía cuando se hacen en Chile. Así que tengo mucha esperanza en que voy a estar equivocado. Qué bueno, o sea, ojalá. Y en Eh, términos deportivos, espero que nos deslumbremos. A mí me encanta el deporte, cada vez que lo puedo ver, lo veo, no solamente el fútbol, pero aún así hay muchos deportistas chilenos que no los conozco y que yo estoy seguro que voy a conocer a deportistas que nos van a deslumbrar y muchos de ellos nos van a dar la sorpresa de ganar. Así que estoy expectante, esperando que empiece. ¿Tú crees que hay expectativa en general en la población, en la audiencia, en la... Sí, yo creo que la gente ha escuchado harto, ha escuchado harto hablar de los juegos, quizás más vinculado a lo que te decía antes de la infraestructura, de lo atrasados que estamos. eh, pero sí hay, o sea, hay mucha conciencia de que este año son los Juegos Panamericanos, yo creo que sí. Creo que sí. Eh, Muchos me han dicho que esta es una gran oportunidad, deportistas y periodistas. Me han dicho que es una gran oportunidad para Chile, para, bueno, hablar de lo que estábamos hablando, para que se desarrolle lo que estábamos hablando antes de la educación, de que más niños se interesen, los colegios se interesen también en el deporte. ¿Tú crees que es la última oportunidad o una de las últimas para que esto se pueda desarrollar? No, sí, o por lo menos es la gran oportunidad que tenemos de aquí a 2030. O sea, ahora hay que aprovechar, o sea, estoy hablando de una década. Yo no sé si de aquí al final de la década vamos a tener otra oportunidad como esta, no, no creo. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos que aprovechar. Farrearnos unos Juegos Panamericanos nos puede salir muy, muy caro a nosotros, a la generación de mi hija, eh, o un poco mayores, mi hija son muy chicas, pero a la generación de que hoy tienen entre 10 y 17 años, que cuando el deporte tiene que agarrar forma, no puede salir muy caro con ellos. Puede ser una muy mala herencia que estos Juegos Panamericanos no funcionen como deben funcionar. Y yo creo que hay una sensación generalizada de que existe la posibilidad de que estos juegos no salgan como 100% deberían salir. Eh, que salgan al 90, pero que salgan, que funcionen. Y que, como te decía yo, que al final las cosas negativas sean las menores y que tengamos que hacer la menor cantidad de notas sobre las precarias condiciones en que se desarrolla una actividad deportiva. Y no por la vergüenza internacional que se pase, por lo que decía yo, por la herencia que le estamos dejando a las futuras generaciones para que el deporte de alto rendimiento del fútbol sea más sólido de lo que hoy día es. Ok. Bueno, Javier, te agradezco mucho tu tiempo. De verdad que No, nada, cuando aprecio necesites. muchísimo de corazón tu tiempo, tus ganas de responder, toda tu disposición. Lo agradezco, de verdad. De nada, no, cuando necesites. Bueno, Estamos en contacto. gracias. ¿Vale? Chao. Gracias, que esté bien.
Chao. Chao, cuídate. Igual.